Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da poderlos saludar, poder entrar en contacto con ustedes. Pues por medio de las redes sociales, por medio del internet, sabemos que estamos en una situación todavía crítica en medio de esta pandemia. Pero bueno, pues viendo el lado positivo de todo esto, el lado bueno, digamos, pues creo que podemos seguir en contacto, ¿no? Podemos seguirnos viendo, podemos seguir compartiendo la palabra, podemos seguir eh, de alguna manera con un contacto, aunque no presencial, pero de manera indirecta por las redes sociales. Y bueno, pues esto es algo bueno dentro de todo. Como yo lo he dicho en algunas ocasiones, me parece que este confinamiento tiene cosas buenas y debemos de sacarle provecho a esta situación y no verlo como lo ve el mundo, ¿no? Lo ve como una catástrofe, como algo, sobre todo, pues como algo terrible, ¿no? Sobre todo porque pues mucha gente está confinada en sus casas, no están acostumbrados, no tienen a Dios, entra una desesperación, entra una crisis, como lo decía también yo la semana pasada. Pero bueno, mm, eh, vimos en la primera parte, solamente es un resumen, pues renovando nuestra mente, qué, qué es, digamos, el origen, cómo es que nuestra mente nos afecta, nuestros pensamientos afectan no solamente nuestra conducta, sino nuestra vida misma. Todo lo que nosotros somos y lo que tenemos guardado en nuestra mente, todo lo que hemos aprendido, lo que de alguna manera vimos, Pedro nos dice que la vana manera, o sea, la forma hueca, lo que hemos aprendido de nuestros padres, eh, ha sido un comportamiento, ¿no? Una forma de vivir igual que la de ellos. Estamos haciendo una réplica de lo que ellos hicieron. Obviamente que también vimos que pues todo esto eh, es algo que nosotros tenemos que cambiar. Es algo que Dios en su gracia nos ha permitido el poder conocerle y ahora entramos en un proceso en donde tenemos que reaprender, tenemos que empezar a aprender el ABC de muchas cosas. Así como yo decía la semana pasada, hay cosas que nuestros padres nos enseñaron, nos inculcaron muy buenas, pero hay cosas que nos inculcaron muy malas. Eh, y vimos también, pues, como dice Proverbios 23:7, cuál es el pensamiento en su corazón de la persona, dice, tal es él. O sea, lo que tú expresas, lo que tú vives, lo que tú eh, eh, manifiestas con tu vida, es exactamente lo que hay en tu corazón, en tu mente. Es el reflejo. Es por eso que decía yo que tenemos la necesidad de reaprender, de volver otra vez a aprender aquellas cosas que ahora la Biblia, que la palabra de Dios nos enseña, que debemos de corregir. Muchas de las veces hay familias, aún familias cristianas, que dicen, bueno, es que nosotros los Rodríguez siempre hemos hecho las cosas así, o los Martínez, o los Hernández, o los X. Bueno, no, tenemos que someternos a la palabra y empezar a reaprender de todo lo que yo aprendí, de todo lo que me enseñaron. Entonces ahora yo tengo que ir a la palabra para aprender y ver qué es lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Yo hablaba de aspectos incluso tan pequeñitos, cosas pequeñas que a veces no nos damos cuenta, pero que sin embargo son el resultado de lo que nosotros creímos y de lo que nos enseñaron nuestros padres y de lo que eh, se formó en nosotros, en nuestro hogar, y somos el resultado de ello. Obviamente aquí entramos ya en un proceso, todos entramos en un proceso para reaprender, ¿no? Que era lo que hablaba. Ahora, el día de hoy yo quiero continuar con este tema, pero me gustaría hablar, o sea, el nombre de la serie es Renovando Nuestra Mente y el tema de hoy es las malas influencias. Porque así como nosotros vimos el origen del por qué actuamos de la manera que actuamos, del por qué somos como somos,
también hay que ver que existen malas influencias. Y en este aspecto me refiero en todo aquello externo que viene a nuestra mente y que continuamente nos está atacando. No solamente estoy hablando de aspectos, digamos, que tienen que ver con lo que el mundo hace, estoy hablando también de personas. Las personas con las que nosotros convivimos, las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor como amigos, eh, ¿qué tipo de influencias son? Eso es muy importante, el tipo de influencia que tenemos en nuestras vidas. Alguien te puede influenciar para bien o para mal. Ese es un hecho. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que somos inmunes a las malas influencias. Decimos, ya estoy grande. Yo soy fuerte, yo puedo, yo puedo con esto. Las influencias, lo que me digan los demás no me importa, yo tengo mis convicciones bien firmes. La realidad es que muchas de las veces esas influencias, que pueden ser buenas o malas, afectan en gran medida nuestra forma de pensar y como consecuencia nuestra forma de actuar. Las cosas malas son las que crean poco a poco una tolerancia, o sea, nos convertimos tolerantes muchas veces con las cosas que están mal, precisamente por esas malas influencias. O sea, vamos cediendo, ¿no? Y también podemos decir que esas influencias externas eh, hacen que nuestros deseos, que pueden ser, digamos, buenos deseos o buenos pensamientos, se conviertan en malos deseos o en malos pensamientos, lo cual empieza a generar en nosotros ciertos sentimientos de tensión, culpabilidad. Es como, yo recuerdo que cuando era niño, mi mamá preparaba cierto tipo de carne y le ponía un polvo que compraba ella que se llama ablandador de carnes. Bueno, este polvo lo ponía mi mamá sobre la carne y lo dejaba reposar ahí por algunos minutos. Y yo le preguntaba, oye mamá, ¿y para qué sirve ese polvo? ¿Qué es lo que hace? Me dijo, mira, este polvo lo que hace es que va ablandando la carne. Si la carne está muy dura, se va penetrando dentro de los tejidos de la carne y va haciendo que se haga más eh, más blanda, ¿sí? De tal manera que cuando ella la freía, la carne, este, pues ya era una carne más blandita, ¿verdad? Ya no tenía esa condición dura en la que estaba, ¿sí? Entonces, ese polvo ablandador es exactamente igual que con las malas influencias, ¿verdad? Las malas influencias lo que hacen en nosotros, en nuestra mente, es precisamente eso. No es, digamos, como que inmediatamente alguien me dice algo malo y ya lo estoy haciendo. No, es un proceso. Pensemos, por ejemplo, en una mala amistad o en una mala influencia que puede ser una amistad, ¿no? La influencia que tiene no va a ser inmediata. Es una influencia a largo plazo, como este ablandador, ¿no? Toma minutos, toma un tiempo para que el ablandador, el polvo, haga su función. Bueno, pasa lo mismo con las malas influencias. Las malas influencias nos bombardean y están ahí como poniendo este polvo en nosotros y son los que van ablandando, nos van haciendo tolerantes, nos van cambiando nuestra forma de pensar. De tal manera que si en un momento dado tú tienes una convicción sobre algo que tú crees que de acuerdo a la palabra de Dios está mal, de repente ya empiezas a pensar que no está tan mal. O sea, dices, bueno, no está tan mal. ¿Por qué? Por la mala influencia. Esto sucede de muchas maneras. Esto sucede de tal manera que, como lo decía hace un momento, es progresivo. No es algo que se da inmediatamente, es progresivo, pero a la larga, lo que provoca en nosotros es que empieza a sacar a Dios de nuestro corazón o de nuestra mente. Porque entonces ya, aunque abiertamente no lo decimos, empezamos nosotros a pensar con una forma más carnal, más terrenal,
más alejada de lo que la Biblia o lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces permitimos que Satanás tome ventaja y de esta manera es importante que nosotros podamos detectar las malas influencias. No solamente, como lo decía yo, eh, sino también con todo lo que tiene que ver pues, no solo con amigos, sino con lo que vemos alrededor de nosotros, qué es lo que vemos. Por ejemplo, nadie puede negar que cuando sale, digamos, a su trabajo en un día normal, ahorita estamos en una situación diferente, pero bueno, igual puede ser que haya gente que estén saliendo, ¿no? Algunos de ustedes salen a trabajar. Bueno, no podemos evitar que salimos a la calle y empezamos a ver y a recibir, digamos, una serie de señales o de mensajes, ¿no? A nuestra mente que empiezan a venir. Eso lo podemos observar incluso hasta dentro de la casa, ¿no? Pero yo decía, por ejemplo, cuando salimos, pero puede ser incluso adentro, cuando prendes el televisor, cuando ves una película, o sea, todo lo que tú ves, todo lo que vemos nos afecta, todo, todo, no solamente amistades. Hablé yo de amistades, pero ahora puedo hablar de todo lo que vemos afecta nuestra mentalidad y entonces eso hace que nosotros permitamos que Satanás tome ventaja en nuestras vidas. Por eso yo decía y comentaba yo acerca del reaprender. Tenemos que reaprender. Miren, yo quisiera que viéramos un ejemplo de esto que estoy mencionando. Ahí en Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6, vamos a ver de qué manera nos afecta lo que nosotros vemos. Algunos cristianos yo he escuchado que ellos nuevamente, como en el caso de Sansón, dicen, no, a mí no me pasa nada, o sea, yo puedo ir, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y no me pasa nada, ¿no? Incluso muchas de las veces se utiliza la gracia de Dios para decir que estoy bajo la gracia y que por lo tanto pues no me pasa nada, ¿no? Yo puedo no sé, yo puedo actuar, yo puedo hacer, yo puedo darme el permiso, digamos, ¿no? De hacer cosas y no me va a pasar nada porque estoy bajo la gracia de Dios. Bueno, hay que tener mucho cuidado. La realidad es de que lo que nosotros vemos, lo que está a nuestro alrededor afecta. Ahora, con esto obviamente no estoy diciendo que no, por eso nos vamos a poner una tela, ¿verdad? Una venda aquí en los ojos. No, 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 no. Lo que yo quiero que veamos es cómo eh, las influencias, las malas influencias afectan. Y que muchas de las veces esas malas influencias entran por lo que vemos, por lo que nosotros estamos viendo. Ahí en Génesis 3, ustedes saben la historia, se nos dice que Satanás llega ahí al huerto y utiliza la serpiente, que dice la Biblia que era de los animales salvajes era el más astuto de todos. Y entonces empieza un diálogo con la mujer en donde Satanás les dice, ¿de verdad Dios les dijo que no coman del fruto de los árboles del huerto? Y ella le responde, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que se nos dijo que no comiéramos. Entonces, responde, en este diálogo y dice, la mujer, Dios nos dijo, no coman de él ni lo toquen, porque si lo hacen morirán, ¿verdad? Entonces la serpiente le dice, no morirán, porque Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y dice que entonces la mujer queda convencida, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y dice, la mujer queda convencida y ve que el árbol era hermoso y que su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Qué es lo que sucede? Bien, aquí Satanás viene a nuestros padres, viene a Eva y la seduce por medio del engaño de que ellos también podían comer y que incluso Dios era un egoísta porque no quería que fueran como él, ¿no? Pero si ustedes se fijan, lo que lleva a la mujer, a Eva,
a ceder ante esto, es lo que ella ve. Dice que la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso, que su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que este árbol le podía dar, y así comió del fruto. Lo que nosotros percibimos, lo que nosotros vemos, es algo que continuamente, yo lo decía la semana pasada, estamos en un campo de batalla. Nuestra mente es un campo de batalla todos los días, en donde estamos sujetos a esa guerra, a esos pensamientos, esas ideas que vienen a nosotros y que nos hacen pensar que no pasa nada. ¿Y cómo es que somos seducidos? Por lo que vemos, por medio de la vista. No sé si recuerdan ustedes, pero hay una historia en la Biblia también en donde se nos dice que Abraham le dice a su sobrino Lot, le dice, mira, empieza a haber problemas entre los esclavos, los siervos, los trabajadores, digamos, de Lot y de Abraham, porque son muchísimos. El campo, dice, la tierra ya no era suficiente para ellos. Ahí en Génesis 13, del 8 al 11 lo pueden ver. Y dice que entonces Abraham le dice a su sobrino, mira, que no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Bueno, ese era un decir, no eran hermanos, realmente él era su tío, pero es una expresión, y era una manera, digamos, normal de cuando eran familia directa, cuando eran familiares. No es como el día de hoy que uno puede decir a su familia, eres mi hermano, son primos, ¿no? Bueno, aquí está pasando lo mismo. Pero bueno, el punto es que le dice a Abraham, mira, aquí está la tierra delante de ti, apártate de mí, te ruego que tú te apartes de mí. Si tú vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y dice que entonces Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que ella era como de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de que destruyera Jehová Sodoma y Gomorra. Y él escogió toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno y del otro. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, aquí Lot se deja guiar por lo que ve. ¿Qué es lo que ve? Ve una llanura, ve un campo verde. ¿Qué es lo que probablemente pasó por su mente? Digo, no lo podemos saber, pero podemos pensar que lo que le llevó a tomar decisión fue presente lo que él vio. ¿Qué vio? Pues él vio una llanura, vio esto que decía yo, pero no solo eso, sino que él pensó, no, hombre, de aquí voy a hacer que mis animales estén robustos, estén fuertes, voy a hacer que mis ganados se tripliquen. Ya me vi, ¿no? Como decimos mucho, o como se dice muchas veces, ¿no? En la expresión mexicana, ¿no? Ya me vi, como cuando una persona está pensando en un futuro y dice, no, ya me vi, voy a tener esto, bueno, eso le pasó a Lot. Pero aquí la cuestión es de que muchas de las veces nosotros nos podemos dejar engañar por lo que vemos, y eso afecta considerablemente nuestra forma de pensar, y obviamente que nuestra conducta y nuestras decisiones, lo que yo decía la semana pasada. Todo lo que tú tienes en tu mente, como lo dice Proverbios 23:7, es exactamente lo que tú eres. Y obviamente que eso se manifiesta. Es como lo que dijo el Señor acerca de las palabras que decimos. De la abundancia del corazón habla que la boca. Exactamente es lo mismo, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos entran por medio de nuestros ojos al cerebro, se guarda en la mente, y de ahí nosotros tenemos que decidir, procesar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Lot, él vio todo esto, y ¿qué pudo haber hecho? Bueno, sí, se ve hermoso, se ve bien, se ve una llanura, pero hay un pero. ¿Cuál era el pero? Y era un pero muy importante. Estoy en la zona, estoy en el territorio de Sodoma y Gomorra. ¿Y quién es Sodoma y Gomorra? Son gente de mala influencia. ¿Qué debo de pensar en mis hijos? Debo pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar? El día de mañana quiero que mis hijos tengan este tipo de amistades. Quiero que mi familia tenga este tipo de influencia. Esta gente que vive a mi alrededor, son realmente los que yo quiero. Y ahora, ojo, no estoy diciendo
que entonces, como lo dije hace un momento, nos vamos a tener que salir del mundo para ya no ver la maldad. No, 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 no. Acuérdense ustedes que el Señor Jesucristo dijo en Juan 17, Padre, no te pido que los saques o los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, estamos expuestos, hermanos. Mientras estemos en este mundo, en esta tierra, vamos a estar expuestos a la maldad. Eso es un hecho. El Señor dijo, ustedes son la sal, son la luz. O sea, Él nunca pretendió que nos fuéramos. Eso lo entendemos. Aquí lo que yo estoy diciendo es que nosotros tenemos que usar un filtro, si lo puedo llamar de esa manera. ¿Cuál es el filtro? ¿Y de qué sirve un filtro? Un filtro nos sirve precisamente para poder hacer que todo lo que no sirve se quede arriba. Todo lo que no es bueno, todo lo que no es provechoso, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar y filtrar con la palabra lo que estoy viendo, ¿verdad? Debo de pensar y decir, bueno, ¿esto es correcto? Realmente esto es, aunque mis ojos están viendo, ¿verdad? Que esto se ve bien, ¿qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? Ahora, también por sentido común, lo que yo decía es que Lot pudo haber pensado, bueno, ¿a qué precio? ¿A qué precio me va a redituar este lugar? Bueno, eventualmente ustedes lo pueden leer, eventualmente dice la Biblia que Lot perdió todo. Todo lo perdió, todas sus ovejas, su ganado, toda su gente, todo lo que tenía, incluso hasta la familia la perdió, ¿no? Eventualmente, pero si ustedes se fijan, cuando llegan los ángeles a Sodoma, él ya no tiene nada, él vive dentro de la ciudad. O sea, eventualmente, ¿qué pasó? Su decisión, basada en lo que él vio, ¿verdad? Y lo que él creyó, porque de eso estamos hablando, eh, le hizo tomar una decisión. ¿Cuál? Irse a esa llanura y eventualmente perderlo todo. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Entonces tenemos que pensar nosotros que lo que vemos, todo lo que vemos, no es realmente, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos que decirle sí, o lo que necesitamos en sí. Necesitamos que ver que todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor es una manera en la que nuestra mente lucha continuamente. Ahora, vamos por ejemplo a 2 de Samuel 11, en donde nos encontramos también ahí en una historia que yo creo que todos la conocen, todos ustedes la conocen, de un hombre llamado David, un rey llamado David. Ahí en 2 de Samuel 11, del 1 al 2, dice que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, el rey David no salió a la guerra, sino que envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel para que destruyeran a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén y un día de lo que él se había quedado ahí en Jerusalén, en la tarde David se levanta de su lecho y empieza a pasearse sobre el terrado de la casa real. Y escuchen ustedes lo que dice. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Sí? Vio una mujer, ¿verdad? Obviamente no era ciego. Lo que estoy diciendo aquí es que nuevamente, ¿verdad? Nosotros somos atacados continuamente, somos probados incluso continuamente por todo lo que está a nuestro alrededor, por todas las influencias. Yo decía, puede ser personas, pueden ser las cosas, lo que vemos. No todo lo que nosotros vemos realmente lo necesitamos o, o necesariamente tiene que ser nuestro. No, no todo lo que muchas de las veces se nos dice que nosotros vemos, ¿verdad? Ay, esto es el momento, la decisión correcta. Mira, estoy viendo que ahorita es el momento. A ver, piensa. No todo lo que tú crees que estás viendo con tus ojos naturales es correcto. Como esos comerciales que estamos viendo en la televisión, en donde, o bueno, ya ahora en el internet, ¿no? Porque ya la televisión prácticamente está pasando de moda, ya está siendo, eh,
obsoleta. Pero por ejemplo, cuando empezamos a ver todos esos anuncios sobre cremas, shampoos, medicina alternativa o tratamientos, o sea, todo lo que nos están diciendo. Por ejemplo, cuando tú sales a la calle, a una plaza comercial, cuando tú vas a un lugar en donde se están exponiendo la mercancía. Por ejemplo, si vamos a una plaza, pues estamos viendo cómo las grandes empresas o las compañías de ropa están poniendo en los aparadores, ¿verdad? Figuras muy delgadas, estéticamente hablando, muy delgadas, o incluso personas, modelos, ¿verdad? Que tienen un rostro perfecto, ¿verdad? Y eso ¿qué está haciendo? Muchas de las veces está seduciendo, como el árbol, a Eva, ¿verdad? Le está seduciendo a comprar, a hacer lo mismo, a un consumismo, ¿no? Pero estamos hablando aquí de cosas materiales, pero yo quiero que entendamos que esto lo extendemos a todo, como en el caso de Lot, ¿verdad? Lot se dejó guiar por lo que le dijeron, perdón, por lo que él vio, por lo que él creyó que era lo correcto, pero nunca dice que él consultó con Dios. Bueno, Señor, ¿esto es lo correcto? ¿Esto es lo que tú quieres para mí, para mi familia? Yo lo veo bien, ¿verdad? Yo veo que esto es, pero excelentemente bien. Eh, y es de Dios. O sea, ¿realmente es Dios el que te está diciendo que vayas? Yo les comentaba en el video la semana pasada sobre la historia de Isaac, el hijo de Abraham, en donde él está a punto de hacer exactamente lo mismo que su papá. Él está a punto de irse a Egipto porque dice que llega una hambruna muy grande como el tiempo de su papá. Y entonces Dios interviene y le dice a Isaac, no vayas a Egipto, no desciendas a Egipto. Y le dice, quédate aquí y siembra. Ahora, cualquiera podría pensar, Dios, ¿quieres que yo me quede aquí a sembrar cuando hay una hambruna terrible? O sea, ¿cómo crees? Esto va en contra de todo lo normal. Y Dios que le dijo, sí, aquí quédate y yo te voy a bendecir al 100 por 1. Y así sucedió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener mucho cuidado con las influencias externas, con lo que vemos, con lo que creemos nosotros que es correcto. Bueno, dice la Biblia en Proverbios 16 que el hombre propone y Dios dispone. Digo, de una manera más clara, ¿no? Lo dice esta versión. Las disposiciones del hombre, ¿verdad? Son de él, el hombre se propone hacer cosas, pero Dios tiene la última palabra. Y hay que recordar que muchas de las veces hay cristianos que han sufrido en carne propia el resultado de lo mismo de Lot, de malas decisiones basadas en qué, en lo que ellos creyeron, en lo que ellos vieron, en lo que ellos pensaron que era lo correcto. Porque como les decía, primero entra por lo que ves y se queda aquí y ya después lo llevas a la práctica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice Romanos, Pablo en Romanos 8, del verso 5 al 8 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, siempre, no a veces, no, siempre. Y sigue diciendo, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Sí? Dice Pablo, permitir que la naturaleza pecaminosa controle su mente los va a llevar a la muerte, muerte espiritual, a la separación, ¿no? A esa condición, a ese estado en donde la persona vive en una condición totalmente atribulada. Es como David cuando escribe en el Salmo 32, ¿no? Y él habla del dolor y el resultado
de lo que el pecado estaba produciendo en él por causa del adulterio y del homicidio que él había cometido, ¿no? Ustedes lo pueden leer en el Salmo 32 y él habla de eso, dice que mis huesos se aquejan, estoy en dolor, ¿verdad? Sabemos que cuando un cristiano, cuando una persona peca, está, como dice Santiago, ¿verdad? Lleva una muerte espiritual, o sea, lleva una separación, lleva un dolor. Obviamente que sabemos que podemos pedirle a Dios perdón, o sea, eso lo entendemos, pero aquí Pablo lo que está diciendo es precisamente que la persona que permite que el Espíritu controle su mente, lo va a llevar a un estado de vida y paz, lo va a llevar a una condición de vida y paz. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza pecaminosa no puede agradar a Dios ni tampoco quiere, o sea, es algo que ni le importa, ¿no? Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 8, él les escribe a ellos y les dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo amable, lo que es de buen nombre. Si hay algo de virtud en esto, algo digno de alabanza, en eso piensen. ¿Sí? Nosotros somos quienes debemos de prepararnos mentalmente para protegernos de las trampas del enemigo. Debemos nosotros de entender que en la medida en la que nosotros somos expuestos, porque somos expuestos, lo seremos, de hecho, lo decía yo hace un momento, ¿no? ¿Estamos expuestos? ¿Seremos expuestos mientras estemos aquí en la tierra? Sí, pero eso no significa que lo que vemos y lo que nos viene de fuera nos va a gobernar o nos va a controlar. De ninguna manera. Nosotros decidimos, por el Espíritu Santo, rechazar o permitir que todos esos pensamientos no solamente vengan aquí a nuestra mente, sino que se aniden. Es como ese dicho, refrán, proverbio, no sé, que dicen que algunos dicen que lo dijo Lutero, otros dicen que es un proverbio chino, no lo sé. Lo único que sí sé es que es muy cierto lo que dice, que nadie puede evitar que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza. Nadie puede evitar eso. Pero sí puedes evitar que hagan un nido en ella. Y eso es cierto. No podemos evitar que, por ejemplo, cuando nosotros vemos alguna película o entramos a internet, no podemos evitar que haya malas influencias o que vengan mensajes o que veamos cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. No lo podemos evitar. Eso es cierto. Pero lo que sí puedo evitar yo es permitir y dejar que eso se anide en mi corazón, en mi mente, en mi corazón, y me lleven a una acción. Eso sí lo puedo hacer. Existe algo que pues todos anteriormente, ¿no? Lo decíamos mucho. Bueno, yo lo decía y ahí llegué a escuchar a algunos que también lo decían. Hay un control remoto cuando hablábamos de la televisión, ¿verdad? Con la cual tú puedes cambiar canales. Bueno, el día de hoy, como decía, ya la televisión casi está obsoleta, pero sí podemos nosotros darle vuelta a eso. Si se fijan el día de hoy, la pornografía explícita, va a la alza, ¿no? Pero muchas de las veces yo veo que no veo gente o no veo que alguien diga cómo la pornografía explícita existe en muchas películas. Y estoy hablando de películas de las cuales muchos de nosotros hemos estado expuestos. Películas en las cuales nunca se dice, esta película tiene contenido desnudo. No, no, no. Estamos hablando de una serie histórica. Estamos hablando tal vez de una película que no tiene nada que ver con el tema de la pornografía. Vamos, no es explícita. Y sin embargo, ¿qué sucede?
que de repente ya empezamos a ver escenas en donde la persona se empieza a desnudar, en donde la chica se empieza a desnudar y empiezan a tener relaciones sexuales de manera explícita, porque no hace falta nada. Ya no falta nada el día de hoy. Eso lo vemos incluso hasta, todavía me acuerdo que en las novelas mexicanas que eran tan, bueno, aparentemente guardaban tanto pudor, llegó un momento en el que ya era normal, incluso yo escuché, eso no lo vi, pero yo lo leí en una nota, en donde hablaban de que una novela mexicana, no sé el nombre, había subido un rating tremendo porque una pareja homosexual había tenido relaciones en una parte de la novela, se habían besado, se habían acariciado, y que eso había hecho que el rating subiera. O sea, no necesitamos nosotros necesariamente decir, yo no veo pornografía, pero ¿qué tal con películas en donde de manera explícita se está mostrando eso? O no solo eso, sino el lenguaje, ¿no? O sea, todo esto nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que ver qué es lo que nuestros hijos también están viendo, hablar con nuestros hijos, el estar hablando sobre estos aspectos y como padres tenemos la obligación de enseñarles qué es lo que la Biblia enseña sobre eso. O sea, decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí? O sea, él como papá, igual puede ser que tú digas, bueno, yo no tengo una pareja, bueno, pero si tú eres mamá, bueno, tú tomas ese lugar. Yo y mi casa, o sea, mis hijos, serviremos al Señor. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo tampoco como lo dije hace un momento, que vamos a actuar de una manera farisea y que vamos a decir, no, a ver, vamos a ver toda la película primero a ver si tiene algo malo. No, 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 no. Es enseñarle a nuestros hijos. Yo lo decía hace un momento, ¿no? El poder filtrar toda esa información. ¿Qué hago con ella? Pablo decía a los tesalonicenses, ¿verdad? Retener lo bueno y desechar lo malo. Toma lo bueno, desecha lo malo. Si tú sabes que hay algo que abiertamente está mal, pues simplemente recházalo, hazlo a un lado, sobre todo por los que están a tu alrededor. Insisto, esto no es, o sea, no pretendo decir que nos vamos a ir a un monasterio fuera de la ciudad a vivir allá porque allá el pecado no existe, lo cual es una mentira. El pecado va ahí en el corazón, va contigo. No, lo que se trata es de que nosotros podamos filtrar toda esta información que recibimos, ¿verdad? Hacer a un lado aquello que no sirve y no permitir que todo esto que está alrededor entre en mi mente. Bueno, va a entrar, pero cuando digo no permitir que entre, quiero decir que al momento de entrar yo voy a filtrar eso y voy a hacer a un lado aquello que no es correcto. Ahora, ¿cómo logro esto? Bueno, pues únicamente a través de la palabra de Dios. Por eso les decía yo al principio, si nosotros permitimos y dejamos que todo esto eventualmente vaya pasando. Por ejemplo, yo decía de amistades, ¿no? Amistades que no en un día ni en dos. No estoy hablando de semanas, estoy hablando de un año, 2 años. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, tanto este tipo de influencias como las externas, de lo que vemos alrededor, de lo que el mundo hace, de lo que el mundo le llama normal, porque ahora estamos viviendo una época en donde dice el Señor, ¿verdad? Hay de los que lo bueno lo hacen malo, a las luz tinieblas, lo amargo lo hacen dulce. Estamos viviendo esa época. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo lo dije hace un momento. El apóstol Juan, en 1 Juan 2:15 al 17, escribió lo siguiente: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí es donde empezamos a ver qué es lo que hay en el mundo. Uno, los deseos de la carne. No podemos negar que a la carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, le gusta, le llama la atención, ¿no? Es algo que le atrae, ¿sí? Dice, bueno, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Se fijan? Salomón en su libro de Eclesiastés decía, el ojo no se cansa de ver. Y eso es cierto. Él mismo dijo, todo lo que mis ojos vieron no les negué nada. Imagínate.
Y sin embargo, a pesar de todo lo que él nunca les negó, vemos que fue un hombre que se frustró. Se dio cuenta de que al final de todo dice, final de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que todo lo que él vio, todo lo que la vida te ofrece, pues es vanidad. Bueno, ese es el punto. Y luego sigue diciendo, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Esa es la cuestión. Nosotros podemos ser influenciados y seducidos por lo que vemos, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que filtrar, tenemos que tener cuidado, tenemos que ir a la palabra. Si nosotros no permitimos, eh, o más bien si permitimos que todo esto controle nuestra mente, nos va a llevar a la muerte espiritual. Eso es un hecho, eso es una realidad, ¿sí? Si nosotros permitimos por el Espíritu Santo que Él controle nuestra mente y que nos lleve a vivir de esa manera, obviamente que vamos a estar sujetos al mundo, a lo que... Claro que sí, pero vamos a llevar nuestra mente sujeta a Dios. De hecho, ese es precisamente nuestro siguiente tema. ¿Cómo preparamos, cómo nos preparamos mentalmente? ¿Sí? Porque estamos en una batalla, yo lo decía. Ahora, la pregunta es, ¿cómo me preparo? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacer yo para poder blindar, digamos, ¿no? De esa manera, blindar mi cabeza? Insisto, no es como que te vas a poner un casco, ahora que estamos con lo del COVID, ¿no? Un cubrebocas y un traje especial porque no me pase nada, ¿no? Bueno, podríamos usar esa analogía, ¿eh? Pero aquí de lo que se trata es de que sí podamos preparar nuestra mente, el saber que estamos en una guerra, que va a haber y que existen dardos, lo dice la Biblia en Efesios, que estamos continuamente siendo asediados por todo, y más ahora en la era de internet estamos, bueno, ahora ya no hay restricción, ya no existe nada que pueda frenar a un niño de 8 o 10 años meterse a internet o a las redes sociales y ver un montón de cosas que pues que nada que ver. Estamos expuestos a un montón de cosas ya de manera abierta, ya no existe nada, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener cuidado, porque eso que nosotros podemos verlo como algo normal y que no nos va a afectar, decir, no, a mí no me afecta. Bueno, eventualmente va a afectar tu vida, va a afectar primero tu mente, tu corazón y después tus acciones. Miren, déjenme, pues ya prácticamente para terminar, déjenme, pues, darles o comentarles esta ilustración que yo escuché hace mucho tiempo. Se hablaba acerca de unos gansos, estos gansos canadienses, que ustedes saben que en el tiempo del invierno, pues se vienen al sur a poder estar en el calor. Y se cuenta que en cierta ocasión una parvada de gansos venía hacia el sur y que uno de ellos, pues, después de tanto estar volando, se cansó. O sea, se sintió cansado, se sintió que ya no quería estar volando. Y cuando él volteó, ¿verdad? Miró hacia abajo y se dio cuenta que ellos iban por un río, ¿verdad? Muy largo, y vio que en ese río había un tronco. Entonces este ganso pensó y dijo, bueno, eh, pues yo puedo bajar, puedo descender sobre el tronco y en lugar de ir aleteando, ¿verdad? Puedo dejar que el tronco me vaya llevando y voy a hacer exactamente lo mismo que mis compañeros, pero en lugar de estar cansándome, pues voy a descansar en el tronco. Y de esa manera me voy a evitar el esfuerzo, me voy a evitar el sacrificio, me voy a evitar el aire, bueno, todo, ¿no? Así que este ganso, pues entonces se hizo a un lado de este grupo de gansos que iban con él y descendió y se posó sobre el tronco. Y empezó a ver que pues realmente descansaba mucho, que se sentía bien, que incluso desde abajo las cosas se veían más bonitas, veía el bosque frondoso y sobre todo veía que no tenía por qué esforzarse.
Y decía, híjole, pues es que mis alas las puedo tener aquí a gusto, puedo incluso hasta ir viendo, sentarme y ver el panorama y ver todo esto está bien, bien bonito, ¿no? Y después de un rato que él estaba ahí, encima, posado sobre este gran tronco, ¿verdad? No se dio cuenta que su cola estaba tocando el agua del río y el río estaba muy frío. Entonces pasaron las horas y él no se dio cuenta, pero sus compañeros que iban arriba, ellos sí podían ver porque iban arriba, podían ver que allá a lo lejos había una gran catarata, una caída de agua tremenda, grandísima. Entonces todos ellos le empezaron a gritar desde arriba, ¡Ey! Oye, ten cuidado allá adelante. Y él no oía, ¿verdad? Porque estaba muy, muy, muy arriba sus compañeros y él estaba muy, muy cómodo, muy, muy a gusto. Y él decía, ¿qué? ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me están diciendo? Que no, que ve, mira, te vas a morir, hay una cascada allá adelante, te vas a caer con el tronco. Y decía, ¿qué? Y ya cuando finalmente él escuchó lo que les decía, dijo, no, 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 están mal, están locos. Yo en el momento que quiera, en el momento en el que yo decida, yo vuelo y ya, no hay problema. En el momento en que yo decida, yo vuelo y hago que el tronco se caiga en la cascada y a mí no me pasa nada, entonces ya puedo seguir volando. ¿Verdad? Así que él se confió y él creyó que no pasaba nada. Bueno, conforme iban acercándose, sus compañeros le gritaban y le gritaban, vuela, vas a morir, vas a morir. Cuando el ganso estaba ya a unos metros de la cascada, de la caída, quiso volar. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que no pudo, porque la cola, su cola, se había pegado al tronco por el frío que el agua le estaba tocando, de tal manera que estaba congelada la cola. Entonces, cuando él intentaba volar, no pudo. Y se esforzaba y no pudo. De tal manera que cuando él quiso dar el último intento fue demasiado tarde, porque entonces el tronco cayó en la cascada, cayó en esa caída, ¡pum! Y ahí murió. Ahora, ¿cuál es la moraleja? Bueno, la moraleja es exactamente de lo que estaba hablando. Tú puedes vivir una vida relajada, tú puedes vivir una vida tranquila, entre comillas, y pensar como este ganso, a mí no me pasa nada. Soy un ganso, tengo alas, puedo volar. En este caso tú puedes decir, bueno, soy cristiano, tengo a Dios, no me pasa nada, ¿verdad? Tengo el Espíritu Santo en mí. Bueno, aquí la cuestión es, ¿verdad? Que puede pasar igual. El que tú cometas una mala decisión te puede llevar a cometer errores muy graves, muy graves. ¿Cuántas veces no hemos visto cómo esas decisiones han perjudicado pues no solo a uno, porque hay que reconocer que cuando cometemos errores, como Lot, no solamente lo afectó a él, afectó a su familia, a sus hijos, a sus hijas, pues en este caso. Y no solo eso, sino que, pues, no solamente ellas, sino que toda su familia, los moabitas, los amonitas, fueron el resultado de, de, de lo que fue pues una guerra continua, continua con Israel, los acérrimos enemigos de Israel, ¿no? Siempre luchando contra ellos. Una decisión de esta naturaleza nos puede llevar a consecuencias terribles, terribles. Yo creo que todos podemos pensar en los errores que se han cometido en nuestras familias y nosotros podemos romper eso. No como enseñan muchos, ¿no? De estas maldiciones generacionales. No, no tiene nada que ver. Tiene que ver con nuestra conducta. Tiene que ver con el que yo rompo eso para vivir una vida diferente de acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga. No como mi familia lo hace. Si es bueno, qué bueno, pero no tomando un modelo incorrecto, sino rompiendo, cambiando, tomando decisiones no basadas en lo que yo creo, sino basadas en lo que Dios me dice que debo de hacer. Eh, yo la verdad espero que pues esto les haya servido y que la próxima semana continuamos con este tema en donde vamos a continuar con el tema cómo nos preparamos mentalmente
para estos ataques que vienen, ¿no? Para esto que continuamente nos bombardea, ¿sí? Pues de mi parte es todo. Yo espero que muy pronto nos podamos ver, que Dios los bendiga, que todos se encuentren bien, espero que todos se encuentren bien, y si no, saben que tenemos nuestros grupo de WhatsApp y las redes sociales para poder estar en contacto. Que Dios los bendiga y pues hasta el próximo domingo si Dios no lo permite. Bendiciones.